Hola a todos, en este video vamos a presentar los laboratorios realizados en la materia de electricidad y magnetismo. Durante estas prácticas pudimos observar diversos fenómenos eléctricos muy importantes como la carga eléctrica, el comportamiento de los campos eléctricos y algunos dispositivos experimentales. Antes de comenzar con los experimentos, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos básicos de electricidad y magnetismo. Esto nos ayudará a entender mejor lo que observamos en los laboratorios. Carga eléctrica es una propiedad de la materia que puede ser positiva o negativa. Los objetos con cargas iguales se repelen y los que tienen cargas opuestas se atraen. Además, la carga se mide en coulombs y se conserva, es decir, no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Vale, el campo eléctrico. El campo eléctrico es la región alrededor de una carga donde se ejerce fuerza sobre dos cargas. Por ejemplo, en el condensador de placas paralelas, el campo eléctrico es uniforme a las placas. Con estos conceptos claros podemos entender mejor lo que sucede en cada experimento. Ahora sí, comenzamos con los laboratorios realizados. En específico, trabajamos con 5 experimentos: condensador de placas paralelas, una esfera de plasma, un generador de Van de Graaff, una jaula de Faraday y un experimento de electricidad estática con varillas. A lo largo del video vamos a explicar cómo funciona cada uno, qué observamos y qué conclusiones obtuvimos. Comenzamos con el condensador de placas paralelas. Está formado por 2 placas metálicas, separadas por una pequeña distancia. ¿Y cuál es su función? Su función es almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Y pues, ¿qué observamos en el laboratorio? Observamos que entre las placas se genera un campo eléctrico uniforme. Además, vimos que las capacidades de almacenar carga eléctrica dependen del área de las placas y de la distancia entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Si aumentamos el área, aumenta la capacidad de almacenar carga eléctrica. ¿Y qué pasa si aumentamos la distancia? Si aumentamos la distancia, disminuye la capacidad de almacenar carga eléctrica. Ahora, esto nos ayuda a entender cómo funcionan muchos dispositivos electrónicos que utilizamos en la cotidianidad. El siguiente experimento fue la esfera de plasma. Esta esfera contiene gas a baja presión y un electrodo que genera alto voltaje. Cuando acercábamos la mano, los rayos se dirigían hacia ella. Esto sucede porque nuestro cuerpo actúa como conductor y modifica el campo eléctrico. Entonces, no es solo visual, demuestra cómo interactúan los campos eléctricos con los materiales. Luego, para el siguiente experimento, utilizamos el generador de Van de Graaff. Este genera una carga eléctrica estática. Funciona mediante una banda que transporta carga hacia una esfera metálica. ¿Y qué pasaba? Cuando alguien tocaba la esfera, su cabello se levantaba. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Esto ocurre porque todas las cargas son iguales y se repelen. También observamos pequeñas chispas por la acumulación de la misma. Después trabajamos con la jaula de Faraday. Esta sirve para bloquear campos eléctricos. Probamos con plástico, vidrio y aluminio. Cuando se frotan dos materiales entre sí, los electrones del que los cede más fácilmente saltan hacia el otro. En este caso, los electrones de la lana saltaron hacia el plástico. La vara quedó con más electrones de lo normal, está cargada negativamente, y la lana con menos, que quedó cargada positivamente. Para el experimento de la jaula de Faraday empezamos con la vara A, que es metal negro. Esta gráfica muestra un voltaje que arranca en 0.73 voltios y cae hasta un mínimo de 0.31 voltios. Luego sube suavemente hasta 0.93 voltios al final. La forma de valle, con 2 ondulaciones, sugiere que la vara se acercó al electrómetro, se detuvo un momento y luego se retiró. Dado que es un conductor metálico, la carga se distribuye rápidamente por toda la superficie.
lo que explica que el voltaje detectado sea relativamente bajo y que la curva sea suave, es decir, no hay acumulación localizada y la carga se escapa hacia los extremos. Para el experimento B tenemos acrílico. Aquí el voltaje parte de 0.86 voltios y sube fuerte hasta 1.93 voltios entre los segundos 1 y 1.3 y luego cae gradualmente hasta 0.70 voltios. Esta forma de meseta alta es característica de un aislante. La carga no se mueve libremente y queda atrapada en el punto donde fue depositada por fricción. Por eso el electrómetro detecta un valor mucho mayor que con el conductor. Toda la carga está concentrada en la cabeza de la vara y se proyecta directo al sensor. Luego sigue la vara número 3. Esta es la más interesante porque cruza el cero. Arranca en 0.6 voltios, luego cae abruptamente hasta 2.6 voltios. Se estabiliza en este rango negativo y luego sube de vuelta a 1.2 voltios. Que el voltaje se vuelva negativo significa que esta vara generó carga eléctrica negativa, el opuesto de los demás. Esto indica que el grafito o plomo, al frotarse con la mano o con el mismo material de soporte, cede electrones más fácilmente que los recibe, ubicándose en el extremo opuesto de la serie triboeléctrica respecto a otras varas. Y por último, la vara número 4 parte de 0.95 voltios, sube hasta un máximo de 2.45 y luego cae suavemente hasta estabilizarse en 0.78 voltios. Esta es la curva con el voltaje pico más alto de todas, entre las de carga positiva, lo que sugiere que el aluminio acumula y transfiere carga de forma muy eficiente. El aluminio sí bloqueaba el campo porque es conductor, pero el plástico y el vidrio no, ya que son aislantes. Esto demuestra cómo los conductores redistribuyen la carga. Finalmente, hicimos un experimento con las varillas de vidrio y metal, el cual frotamos con acetato y tela de seda. Esto generó carga por fricción. Luego los acercamos a los papelitos y vimos que algunos materiales los atraían porque estaban cargados eléctricamente. El experimento prueba que el resultado no depende solo del tubo de plástico, sino del par completo, el tubo más el material. El mismo tubo de plástico frotado con materiales distintos puede cargarse más o menos, dependiendo de qué tanto ceden electrones esos materiales. Con el acetato. El acetato es un material que en la serie triboeléctrica queda en el extremo positivo. Cede electrones incluso más fácilmente que la seda. Por eso también funcionó, y probablemente con igual o mayor intensidad que la seda. Ahora, ¿por qué el papel se mueve si está neutro? Porque la carga del tubo crea un campo eléctrico alrededor. Ese campo empuja los electrones del papel hacia el lado alejado del tubo y deja el lado más cercano con carga positiva. Como el lado positivo del papel está más cerca del tubo negativo, la atracción supera la repulsión y el papel se mueve hacia el tubo. A esto se le llama polarización por inducción. Esto demuestra cómo se transfiere la carga entre los materiales. El siguiente experimento es con dos alambres. Los dos alambres están conectados a una fuente de alto voltaje. Cuando se acercan lo suficiente, la diferencia de potencial entre ellos es tan grande que el aire entre las puntas no puede seguir aislando. Se ioniza bruscamente y la electricidad cruza de un alambre al otro, y eso es lo que provoca la chispa. El fuego aparece porque esa descarga libera una cantidad enorme de energía en un punto muy pequeño en poco tiempo, y esta energía calienta el aire local a temperaturas altas. Es lo suficiente para ionizarlo completamente y mantener un arco eléctrico continuo entre los dos alambres. En conclusión, los laboratorios realizados a lo largo de esta experiencia nos permitieron comprender de manera más profunda y aplicada los principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo. A través del condensador de placas paralelas pudimos analizar cómo un sistema es capaz de almacenar energía eléctrica y cómo variables como el área de las placas y la distancia entre ellas influyen directamente en su capacidad de almacenar carga eléctrica. Por otro lado, la esfera de plasma nos permitió observar de forma visual la interacción de los campos eléctricos con materiales conductores, evidenciando que estos fenómenos no son únicamente teóricos, sino que también pueden percibirse de manera directa.
Asimismo, con el generador de Van de Graaff logramos evidenciar la acumulación de carga eléctrica y la repulsión entre cargas iguales, lo cual se manifestó claramente en efectos como la elevación del cabello y la generación de pequeñas descargas. En el caso de la jaula de Faraday, comprendimos cómo los materiales conductores pueden bloquear campos eléctricos a diferencia de los materiales aislantes, como el vidrio o el plástico, lo que demuestra su importancia en aplicaciones de protección eléctrica. Finalmente, mediante el experimento de electricidad estática, confirmamos cómo la fricción permite la transferencia de electrones entre materiales, generando fenómenos de atracción sobre objetos livianos como los papelitos. En conjunto, todos estos experimentos nos ayudaron a relacionar la teoría con la práctica, facilitando una comprensión más clara y significativa de los conceptos estudiados y demostrando además que estos principios tienen múltiples aplicaciones en la vida cotidiana y en diversas tecnologías actuales.